Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa de Tertulia de Noche. Como cada semana nos encontramos aquí en la zona norte de Costa Rica a través de canales 14 y 16. ¿Deben o no las cooperativas pagar más impuestos, como lo está recomendando la OCDE o la OCDE? Ahora vamos a hablar quiénes son, como lo están impulsando los diputados en la Asamblea Legislativa, algunos, no todos, pero principalmente la diputada de esta zona, Marinés Solís, que ha venido no solo ahora, sino en reiteradas ocasiones, junto a compañeros suyos del Partido Unidad Social Cristiana, acechando a las cooperativas para que éstas tengan que pagar más impuestos, porque las cooperativas actualmente pagan más impuestos. Bueno, en la Asamblea Legislativa ya comienza de nuevo a abrirse este tema y hay un sector, por supuesto, que adversa a que el sector cooperativo debe pagar impuestos, que ya paga impuestos con la ley de reforma fiscal y que contribuye al país. Cerca del 21% de la población en Costa Rica laboral es de las cooperativas. 1 de cada 5 personas en Costa Rica pertenece a una cooperativa y en esta zona, principalmente donde estamos nosotros, es una zona que podemos hablar de la contribución que ha hecho el sector cooperativo aquí en el sur y en otras zonas del país, donde el sector cooperativo sin duda alguna refleja no solo la distribución de la riqueza, sino la solidaridad que esto significa para muchísimas familias que pertenecen al movimiento cooperativo. Bueno, hoy vamos a conversar sobre este tema con nuestros invitados. Nos acompañan don Franklin Salazar, que él es el director ejecutivo de la CPCA, don Luis Corella, que es el secretario ejecutivo del CONACOP, y Johnny Mejía, presidente de la Junta Directiva del Infocop. Por cierto, don Johnny, bienvenido, porque no lo hemos tenido en este programa. Don Johnny recientemente ya se incorpora al Infocop después de tanta situación que se presentó en el Instituto de Fomento Cooperativo. Al fin, un cooperativista llega a dirigir las riendas del Infocop nuevamente, como así lo pedía el movimiento cooperativo. Bueno, y le damos la bienvenida también porque nos acompaña en este programa. Pero vamos a hablar de qué es la OCDE, quiénes son los de la OCDE. Es un organismo que viene o que nace básicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente lo dirigen o están integrados por cerca de 38 países. Costa Rica hace 4 meses se incorporó. La OCDE es la Organización para el Desarrollo y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. OCDE, así es, son sus siglas. Tiene un presupuesto de $300 millones. Trabajan más de 300 personas en ese organismo que tiene sede en París. Algunos le llaman el Club de los Ricos, otros le llaman las universidades de los países miembros, porque tiene cerca de 22 mesas de diferentes temas, ambientales, temas laborales, temas fiscales. Ellos básicamente están muy centrados en el tema fiscal. Varios países lo integran, sobre todo países ricos, ¿verdad? Como en el caso de Suiza, ahí está España, por ahí está Alemania también. Y en el caso de América Latina lo integran Colombia, México, Costa Rica, y creo que Argentina también está en la OCDE. Bueno, a este país, para estar o ser parte de esto, tiene 5 años de estar haciendo gestiones para poder ingresar desde la administración anterior. Este proceso le ha costado al país cerca de 1.500 millones de colones para poder participar, y además la membresía de participar en este club no es de gratis. Al país le va a costar entre 2 a 3 millones de dólares anuales participar en la OCDE. Bueno, esta OCDE, que ya se integra el país, varios diputados costarricenses estuvieron allá, entre ellos la diputada sancarleña y otros diputados que fueron precisamente invitados para conocer de qué se trata. Bueno, son precisamente los que han venido pidiendo algunas reformas en temas tributarios, y ahora de nuevo comienzan a abrir el debate de que las cooperativas deben o no pagar más impuestos. Sobre todo que la OCDE ha venido ya recomendando, que es a uno lo que le extraña, ¿va? Ya tenemos
solamente 4 meses de pertenecer a ese organismo y ya viene haciendo recomendaciones en varias materias, pero una de las materias de ellos es que también las cooperativas deben pagar impuestos. Costa Rica tuvo que superar cerca de 22 materias para poder ser parte, porque no es que uno se inscribe en la OCDE porque quiere, sino tiene que cumplir con una serie de requisitos. 22 materias tuvo que revisar el país y que aún tiene que analizar para que pueda ir acorde con lo que señalan las políticas de la OCDE. Que para algunos países, viendo comentarios, la situación en América Latina, por lo menos en los que son miembros de los países latinoamericanos, en el caso Colombia, como que no están muy conformes con algunas reformas laborales que ha recomendado la OCDE. Otros países han dicho de que efectivamente a ellos les ha beneficiado porque han mejorado la recaudación de impuestos. En el caso Costa Rica, espera poder compartir con este club, que son cerca de 38 miembros, experiencias en materia ambiental, sobre todo, que Costa Rica tiene mucha experiencia en materia ambiental y lo considera elemento importante para poder compartir con los países miembros de la OCDE. Pero bueno, vamos a centrarnos en Costa Rica. Vamos a centrarnos en esas recomendaciones que básicamente dice la OCDE, que ya en la Asamblea Legislativa ya comienzan de nuevo las voces a abrir el debate, y vamos a conocer qué dice el movimiento cooperativo al respecto ante una situación de pandemia que vive el país. Sabemos de la situación fiscal en que estamos, ¿verdad? La economía costarricense está en cuidados intensivos y para qué no decir el empleo, pero el movimiento cooperativo en eso realmente tiene grandes aportes y sobre todo la sostenibilidad de miles de familias que dependen de este movimiento cooperativo. Así que muchas gracias de nuevo a nuestros invitados y bueno, vamos a abrir esta tertulia con Luis Corella. Vamos a abrir con Luis Corella para ver qué le parece estas recomendaciones y que viene desde hace 4 meses, que básicamente es cuando ya estamos incorporados ya a la OCDE señalando. Buenas noches, don Luis, y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches, don Álvaro y compañeros. Aquí hay que decir algunas cosas antes de entrar al tema específicamente de impuestos a cooperativas. Y es que desde el gobierno de doña Laura Chinchilla se había planteado la posibilidad de entrar a la OCDE. ¿Por qué entrar a la OCDE? Decía un economista por ahí que eso es como estar en el cuadro de honor en la graduación. Entonces, los países que pertenecen a la OCDE se creen un cuadro de honor y eso es caro. Eso sería como comprar de alguna manera notas altas para pertenecer ahí. Y muchas veces se ha dado, y posiblemente ese fue el caso de Costa Rica, de que se dé lo que en el campo decimos mucho de compadre hablado. Entonces es cierto que ellos imponen una serie de cosas que se deben cumplir, pero también el país se aprovecha y dice, y pídame esto, ¿verdad? Pídame tal cosa, pídame la otra. Y conociendo a algunos sectores económicos de Costa Rica, no me extrañaría para nada que hayan solicitado que se afecte al cooperativismo en general y también al sector social. Casos graves como por ejemplo sé que está planteado ahí en general reformas a la ley de pensiones, reformas a la Caja Costarricense de Seguro Social, un impuesto al aguinaldo, impuestos en general al sector más desfavorecido de este país, y se habla muy poco de los grandes evasores que tiene. Entonces, ¿por dónde hay que ir a entrar para tener credibilidad? Ellos han venido insistiendo, sobre todo la diputada María Inés Solís, que de verdad de sancarleña tiene muy poco. Ella ha venido planteando que las cooperativas de una vez por todas deben pagar renta. Ella quedó muy molesta hace 2 años, en el 2018, cuando no se grabó a las cooperativas, impulsó su propio proyecto. Algunas fracciones de la Asamblea Legislativa se habían comprometido con ella a darle seguimiento a su proyecto. Sin embargo, a la hora de la verdad, en la Comisión de Asuntos Económicos no se le respaldó.
Entonces ya ve ahora en el tema, al mencionarse en las directrices de la OCDE, que se grave a las cooperativas, ve la gran oportunidad para de nuevo sacarlo a la palestra y empezar a atacar fuerte para que se vea que no es una cosa de ella. Así lo dijo un día de esos, que no era una cosa de ella, que era un mandato de la OCDE, como que si lo de la OCDE fueran mandatos, de verdad. No, no, un tratado internacional, de alguna manera los países lo respetan, pero la OCDE son como una serie de recomendaciones para hacer más eficiente el país y no necesariamente es desmantelando el Estado. Antes don Álvaro mencionaba Argentina, creo que Argentina no está. El que sí ha sufrido terriblemente y especialmente las cooperativas fue Chile. En Chile, Chile correcto, sí. sí, en Chile desmantelaron el sector cooperativo. Gracias Habían por varios bancos. gracias por la corrección. Efectivamente, Chile. Sí, el Chile desaparecieron bancos cooperativos, grandes cooperativos de ahorro y crédito, se vieron en seriosísimos problemas y ni qué decir el sector agrario. Por eso es que nosotros en Costa Rica tenemos que definitivamente ponerle cuidado a este tema y estar muy atentos a cómo va evolucionando esto, porque esta Asamblea Legislativa, si algo ha demostrado, es que no les ha temblado el pulso para afectar lo que se tenga que afectar. Los grandes sectores se han unido, diputados de diferentes partidos, no les interesa la ideología de su partido, sino su propia ideología, y así han venido trabajando, así que nosotros no nos podemos descuidar. Claro. Don Johnny Mejía, el impacto, o háblenos un poquito de cómo está el movimiento cooperativo en el país actualmente, porque nosotros todos somos cooperativistas y lo conocemos, pero es importante para la gran audiencia este programa y sobre todo el impacto que tendría grabar más, porque ya las cooperativas pagan y de eso vamos a hablar qué pasó con la reforma tributaria pasada, porque dicen que las cooperativas no pagan renta y que las cooperativas no pagan nada, pero efectivamente ya las cooperativas hicieron su gran aporte y ahora quieren que sigan haciendo su gran más aporte todavía en materia fiscal. Háblenos un poquito de cuántas cooperativas tenemos en el país y cuál es el impacto que tendría gravar más, aún más las cooperativas en Costa Rica. A ver si nos abre el micrófono. Vamos a ver si tiene el micrófono. Sí, Ahí muy está. buenas noches. Saludo a don Luis, a don Franklin, agradecerle a don Álvaro Chaverri la invitación para participar en estas tertulias de noche. También un saludo, por supuesto, a todos los televidentes de este canal. La situación del movimiento cooperativo en Costa Rica en estos momentos pues ha sido difícil, principalmente en el área agroindustrial. Ciertamente hay zonas en que, gracias a Dios, pues el cooperativismo está muy bien, muy fortalecido, como es en la zona de San Carlos. Ustedes pues, son un ejemplo de éxito territorial en el accionar de las cooperativas. Pero existen otros sectores que por diferentes factores, entre ellos incluso factores de clima, de plagas, fenómenos naturales, se han visto afectadas y han tenido que afrontar serios problemas económicos para poder salir adelante. Debemos de tener muy en cuenta que el cooperativismo está visualizado como un mecanismo para ayudar a los ciudadanos a desarrollarse. Tanto es así que nuestra constitución política, y esto todos lo sabemos, tiene establecido en el artículo 64 que las cooperativas son de interés público para el desarrollo de todos los ciudadanos en el país. Y esto se ve todavía más claro y más definido en el mismo artículo 2
de la ley de asociaciones cooperativas, cuando define a las cooperativas como asociaciones de personas y no de capitales. Con esto entonces queda claro de que el fin de las cooperativas no es el lucro, sino que es el servicio y el desarrollo de las personas. Y además... El país, don Johnny, ¿cuántas cooperativas hay en Costa Rica? Aproximadamente 600 cooperativas, más o menos, ya se dijo, 1 millón de personas asociadas, ¿verdad?, a las cooperativas, y obviamente es un importante número de ciudadanos que están involucrados en el cooperativismo. Además de que somos aproximadamente 1 millón de cooperativistas, aproximadamente se generan 50,000 empleos directos y 200,000 empleos indirectos de las cooperativas. En cuanto a lo que se ha dicho de que las cooperativas no pagamos impuestos, esto en realidad no es cierto. En la última reforma en la ley de finanzas públicas se estableció un impuesto que va hasta el 10% sobre los excedentes que se le entregan al asociado. Así es que si ahora se pretende gravar más a los excedentes, sería una doble imposición tributaria. Incluso sobre este primer intento, bueno, primera reforma a la ley que incluso, o que subió el impuesto de las cooperativas del 5 al 10%, hasta el 10%, pues existen hasta acciones de inconstitucionalidad objetando esa norma por considerarla que viola convenios internacionales y viola nuestra Constitución. Es importante tomar en cuenta... Johnny, ¿tienen algún dato? ¿Tienen un dato, pregunto, o Luis o Franklin, de cuánto es lo que aporta el movimiento cooperativo en ese tema? Bueno, ya nos dijo en mano de obra y en otras empleos indirectos, directos, pero en impuestos más o menos, ¿tienen algún dato de cuánto aportan las cooperativas al país, sobre todo después de esta reforma? Sí, don Álvaro, en un estudio que se hizo en el 2018, solo un dato que nos dio antes de los nuevos impuestos, un dato que nos dio el Ministerio de Hacienda, se aportaban 16.200 millones solo en renta. Un estudio que hizo una gente para la Dos Pinos, si a eso le agregábamos IVA, si a eso le agregábamos retenciones de todas las personas que laboran en el sector cooperativo, más los nuevos impuestos, se acercaba a los 70,000 millones al año. El discurso de que las cooperativas viven de gratis y que no pagan impuestos, es que eso no es cierto, es lo que le han querido vender al país, que es que las cooperativas no pagan nada. Pero hay 70,000 millones de colones en un año es plata. 1 millón de empleos, imagínense, 1 de cada 5 costarricenses de un movimiento cooperativo, imagínense, o sea, la economía, el movimiento cooperativo aporta muchísimo a la economía de este país. Pero a mí lo que me llama la atención es que quieren grabar al sector cooperativo. Incluso propuestas de la OCAEP habla dentro no solamente de vender el Banco Costa Rica, VIXA, sino también de quitarle la plata al fomento cooperativo, que en este caso es lo que vive Johnny, ustedes en el Infocop para todo el sector cooperativo. ¿Qué pasaría? No solamente grabando a las cooperativas, sino quítenle en el fomento cooperativo a las cooperativas o los recursos que obtiene el Infocop por parte de los bancos, ¿verdad? En los superávit que tienen los bancos o el aporte en general. Ya hay un sector que también por esa parte también quiere meterle la mano al sector cooperativo. ¿Qué significaría para el Infocop eso, Johnny? Bueno, por supuesto que sería afectar las funciones directas que desempeña
El Infocop en cuanto a supervisión, asistencia técnica, capacitaciones, y financiamiento a las Claro. cooperativas, porque con ese aporte del 10% de las utilidades de los bancos estatales, pues es que se financia en buena parte todo el accionar del movimiento cooperativo. Ya, imagínense que en este país la influencia que están teniendo los banqueros, ¿verdad? De la necesidad que habría de quitarle, no solamente por un sector del capital que graben las cooperativas, sino graben a un sector del capital, y por otro el sector banquero que le quiten esas utilidades que tienen los bancos para que no se le hagan a las cooperativas. Entonces, no solamente dejarían de aportar, sino a dónde habría que ir a buscar plata para poder desarrollar el movimiento cooperativo si no son en los mismos bancos de ellos mismos. Es que Correcto. es de doble jugada. Yo quiero escuchar también a Franklin. Franklin, sobre todo en esta coyuntura en que estamos, hemos visto cooperativas del sector industrial muy golpeadas, ¿verdad? Y otros sectores cooperativos como los autobuseros también, que se han visto muy golpeados por la pandemia. Y ahora de nuevo se revive el tema de, como decía don Luis hace 2 años, volver otra vez por recomendación de la OCDE, que en alguna medida la diputada de acá, María Solís, y otros diputados de la unidad, con otros diputados más, quieren que al sector cooperativo se le vuelva a gravar con más impuestos. Muy buenas noches, don Luis, don Johnny, don Álvaro. Un saludo a toda la audiencia de Tertulias de Noche. Sí, efectivamente todo el movimiento cooperativo costarricense ha sido muy golpeado, ¿verdad? Y a todo el empresariado nacional. El movimiento cooperativo no escapa a esa realidad. Efectivamente has tocado posiblemente los sectores más desfavorecidos. El sector transporte creo que es uno de los más afectados. Tenemos, en el caso de nosotros, cooperativas de autogestión brindando servicios de transporte, y en San Carlos hay una, la que está muy afectada, ¿verdad? Copatrac, tenemos a Conatramar haciendo el transbordo allá en Punta Arenas, Playa Naranjo, y hay varias cooperativas de transporte muy afectadas, pero toda la actividad ha sido severamente golpeada. Es muy lamentable para los que somos sancaleños saber que hay una diputada afectando el cooperativismo, siendo San Carlos el cantón más cooperativizado del país. Y es muy lamentable escuchar, por ejemplo, la intervención que hizo ayer en el plenario, ¿verdad? Donde insiste en el tema, como bien lo mencionaba don Luis, en el tema que tanto defendió hace 2 años, en el 2018, y que culminó por dicha con un informe de mayoría que no la favorecía, y que, muy consciente del aporte que le hace el movimiento cooperativo al país, defendió el movimiento cooperativo en ese momento. Pero en este momento yo creo que lo que corresponde es seguir haciendo ese trabajo. Esto no es una propuesta de doña María Solís, compañeros, esto en realidad es una propuesta de UCAEP. Si es que ustedes lo vieron, hace 2 meses la UCAEP sacó la carta al niño, y dentro de esas cosas iba grabar a las cooperativas. Y entonces simplemente van para allá y traen la recomendación. Claro. Y ahora ponen a la diputada que defienda esa recomendación de la OCDE, que, como bien lo mencionaba Luis, es una simple recomendación, no es un tratado internacional. Y lo que corresponde es que los diputados que sí entienden por lo menos un poquitito de todo el aporte que le hace el movimiento cooperativo al país desde hace 78 años, sigan claros de esa realidad, y que, lejos de grabar al movimiento cooperativo otra vez, ¿verdad? Porque eso es importante y ustedes lo han mencionado, el movimiento cooperativo fue grabado en el 2018, ya veníamos aportando desde 1995, y en el 2018 fue grabado otra vez, ampliando ese aporte en el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, y ahora pretende la diputada María Solís grabar nuevamente el movimiento cooperativo y dejar sectores que no están aportando, dejarlos nuevamente a la libre. Ok, vamos para un dato en general. La OCDE fue fundada en 1961 y tiene su sede en París. Su misión es diseñar mejores políticas públicas para una vida mejor, dicen ellos, ¿verdad? Pero sí, coinciden mucho con el sector empresarial, como decía bien Franklin, sobre todo la OCAEP en temas. Y es que el sector cooperativo le cae mal a los banqueros y le cae mal a muchos, ¿verdad? Que quieren quitarse a las cooperativas como competencia, pero no vemos el aporte social y lo que significa el movimiento cooperativo para Costa Rica, y lo que ha significado
para regiones como la zona norte, donde hay una cooperativa, el desarrollo es diferente que en otros sectores donde hay pura empresa privada. No es que la empresa privada no aporte, lo que pasa es que la filosofía del movimiento cooperativo es muy diferente a esos grandes capitales que lo que les gusta es básicamente echarse la plata a la bolsa, y capitales que incluso que no son ni siquiera costarricenses, cuyos dineros se van a parar a otros países. Vamos a escuchar, como decía Franklin, intervenciones de los diputados nuestros, que llamamos, los de aquí de San Carlos. Vamos a escuchar a María Inés Solís, también a María José Corrales y a Luis Ramón Carranza sobre qué opinan que se grave con más impuestos a las cooperativas. Y digo que se grave con más impuestos porque ya nos decía don Luis Corella este dato importantísimo. 70.000 millones al año aportan las cooperativas. Las cooperativas no están pintadas y eso es mentira que no aportan. Eso es un discurso que le han querido vender al país. Las cooperativas sí aportan y además quieren gravarlas con más impuestos. Vamos a ver qué opinan ellos al respecto en estas intervenciones. Hay que revisar con lupa las exoneraciones existentes en el país. Se nos hace la advertencia de que muchas de estas son regresivas y perjudiciales para la competitividad. Se menciona la necesidad de gravar las cooperativas y cito textualmente: es necesario dar prioridad a los cambios impositivos que aumentan los ingresos y reducen la desigualdad de ingresos. Esto incluye comenzar a gravar los ingresos de las cooperativas que siguen estando exentas a pesar de que algunas de estas disfrutan de condiciones monopólicas en mercados clave y se benefician de la protección comercial. También la necesidad de impulsar cambios para lograr una mejor competencia y productividad en el país son aspectos básicos de este informe y nos dice puntualmente que la competencia ha sido débil en sectores clave y esto se traduce en precios altos para los consumidores. Estas son algunas de las recomendaciones que nos hace el Club de las Buenas Prácticas, del que ya somos prácticamente parte. Soy consciente de que todo el trabajo en conjunto que se realizó para el ingreso de nuestro país fuera una realidad, y es por esto que es de suma importancia traer a discusión sus comentarios y debemos trabajar juntos y llegar a acuerdos por el bien de nuestro país. El movimiento cooperativo es fuente de desarrollo y progreso en Costa Rica. En nuestro país existen más de 600 cooperativas, las cuales tienen más de 900.000 asociados, y esto representa un 21% de la población total de nuestro país. El movimiento cooperativo es fuente de empleo, genera reactivación económica, busca fomentar productos, colabora en todas las comunidades porque tiene sus bases solidarias. Ya ellas pagan cargas parafiscales, un 25%. Ya ellas y sus asociados tienen aportes que dar al Estado costarricense según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que aprobamos en este plenario legislativo. Por esa razón, no creo que la vía sea gravarlas con más impuestos. Más bien tenemos que apoyarlas y fomentar su trabajo en cada una de las comunidades de este país, ya que ellas van a colaborar en la reactivación económica que Costa Rica tanto requiere. Yo, que provengo de una zona norte, una zona que es la cuna del cooperativismo, doy fe del trabajo que hacen las cooperativas en sus comunidades, doy fe del apoyo que le dan a sus asociados. Por esa razón, más bien, en lugar de pensar en que ellas paguen más renta, tenemos que buscar la forma de cómo fortalecer el modelo y cómo así llevar solidariamente aportes a la comunidad. Y mi posición es totalmente en contra, como siempre lo he sostenido. ¿Y por qué estoy en contra? Porque las cooperativas es una apuesta que el país hizo al desarrollo desde las bases y el desarrollo de los territorios donde nadie llegaba, donde la empresa privada no llegaba porque no era negocio. Y hoy se mantienen ahí esas empresas luchando, hoy más que nunca, en medio de una pandemia, en medio de una crisis, cuando las necesidades son comunes. Es el cooperativismo más bien el que debe levantar la mano. La asociatividad es el instrumento para salir adelante. Entonces, más
más que gravarlas, debemos fortalecerlas, debemos apoyarlas, debemos convertirlas en el instrumento perfecto para solucionar los problemas comunes que hoy enfrenta el mundo y por supuesto en nuestro país. Es afectar a personas muy concretas, porque la gente ve a la cooperativa como una empresa, no. Detrás de Copelesca hay 80, 90 mil personas, detrás de Cosique, detrás de todas las cooperativas hay miles de personas que son los verdaderos dueños y entre los cuales se reparten, cuando hay dividendos se reparten los dividendos y cuando no se reparten dividendos se reparte desarrollo social. Yo siempre lo he dicho, ver llegar la energía eléctrica a la frontera, ahí en Tiricias, eso solo el cooperativismo, una empresa privada no lo hace porque no es negocio, el cooperativismo lo ha hecho. Y entonces, ¿cómo no apoyar estas iniciativas que llevan precisamente desarrollo a todas y todos, sin importar si hay veces si es negocio o no es negocio, porque la colectividad favorece a las personas que en lo individual están más alejadas. Aquí, curiosamente, se habla de cooperativas, pero no se habla de zonas francas. Son dos sectores y dos extremos de la sociedad, el individualismo, la empresa individual, que no es que tenga nada malo, y la empresa asociativa, donde se reúnen muchas personas alrededor, que es el cooperativismo, que el país le apostó a esas dos digamos, empresas, la empresa cooperativa y la empresa privada. Pero curiosamente, estas mismas personas que quieren grabar las cooperativas se les para el pelo cuando hablamos de zonas francas, cuando hablamos de que al menos deberían pagar las zonas francas los dividendos de las ganancias que van a pagar renta a Estados Unidos y a Canadá, y por qué no lo hacen aquí, no les afecta en nada, pero curiosamente esas mismas personas se enojan cuando uno habla de eso. Bueno, así escuchábamos a los diputados que llamamos nuestros, ¿verdad? Bueno, son diputados nacionales, pero son sancarleños. La posición es muy clara, la de María Inés Solís, ¿verdad? Que graben con más impuestos las cooperativas, no solo ahora, sino desde que se pasó la ley de tributaria. Y Ramón, y en el caso de María Inés Solís, sí, totalmente en contra, e incluso Ramón hace una reflexión, ¿verdad? Los mismos que quieren que se graben a las cooperativas son los que pasan defendiendo en la Asamblea para que no se les grave, que son esos capitales, ¿verdad? Que esos intereses que si bien es cierto aportan al país también, pero ellos deberían aportar recursos porque ya las cooperativas aportan, como lo decíamos. Vamos a la pausa comercial y vamos a seguir conversando con nuestros invitados de esta noche para ver qué sigue ahora. Ya el tema está planteado, sabemos cuáles son las posturas, vemos que la OCAEP, que es la Unión de Cámaras de Industriales del país, los de La Plata, están a que graben a las cooperativas y ahora la OCDE con las mismas tesis similares a que el sector cooperativo debe pagar más impuestos, entre otros temas, por supuesto, pero hoy estamos hablando del tema cooperativo. Ya regresamos con más de Tertulia de Noche. Bien, seguimos compartiendo con ustedes este programa Tertulia de Noche. Hoy el tema es, ¿deben o no pagar más impuestos las cooperativas, como en este caso está recomendando la OCAEP y la OCDE, que ya hablamos de qué se trata, que es un tema que ya ha venido hace tiempo insistiéndose y que ya se les grabó, pero aún quieren que se grabe más. Bueno, ya escucharon ustedes la posición de los diputados, es clara, ¿verdad? Marina Solís, por supuesto, en el caso de Ramón y María José Corrales, ellos están en contra en el caso de que son diputados nuestros, como decimos. Agradecer a la Voz Cooperativa por habernos proporcionado las intervenciones de estos tres diputados. Ahora sí, señores, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la estrategia a seguir? Porque decíamos al inicio, la coyuntura del país está muy difícil, ¿verdad? Nada más están llamando a que el sector aporte más, pero las consecuencias que podría existir en el sector cooperativo ante la situación que estamos, grabándolas aún más, ¿cómo lo ven ustedes? Don Luis, comencemos por el CONACOP. De acuerdo, don Álvaro. El tema es lo siguiente. Hace 2 años, cuando comenzamos la lucha en la defensa de los impuestos, La Nación y algunos otros medios, y los digo porque hay que decirlo de esa manera, empezaron a criticar mucho el famoso lobby cooperativo, que qué era eso que las cooperativas iban a la Asamblea Legislativa a reunirse con los diputados, que era una barbaridad.
El lobby es mundial y lo realizan absolutamente todos los sectores económicos. Hoy día, no solo por la pandemia, sino por la experiencia de hace 2 años, el ir a llenar calles de gente no resuelve nada. Hace 2 años, recuerdo estar en la avenida, yo participé en prácticamente todas las marchas. Llenar la avenida Central y llenar la avenida Segunda y los diputados ni siquiera salían. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y así lo vemos desde CONACOP, lo primerito es tener contacto con los diputados. Esto que acabamos de ver con estas participaciones, igual hay que hacerlo con diputados y diputadas de otras regiones. No nos podemos descuidar porque los grandes intereses económicos saben que el cooperativismo es peligroso por ser social. Claro. Porque hoy lo que está afectando, lo que están buscando es debilitar el Estado, debilitar toda la organización comunal, cooperativa. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ellos lo llaman una distorsión en economía. Y hay una frase del finado Rodrigo Carazo Odio, muy linda, muy interesante, cuando él planteó que el tema de querer vender las entidades del Estado, por ejemplo, era porque estaban muy interesados en comprarlas. Y eso es lo que muchas veces, o sea, lo que quieren es que las cooperativas se debiliten y desaparezcan para asumir los negocios que hacen las cooperativas. No lo social, no, eso no lo van a hacer. No la capacitación, no las ayudas comunales, no, eso no interesa. Pero ustedes creen que a la banca privada no le interesa todo lo que maneja ahorro y crédito. Claro. No vamos a estar clarísimos de los grandes intereses. Lo vimos hace un par de años muy fuerte, Alala queriendo incursionar en el mercado nacional de la leche, y ahí lo dijo María Inés, hay monopolios. Sí, claro. ¿Y a quién está pensando? Pensando en Dos Pinos. Y es que le llevan un hambre a Dos Pinos, ¿verdad? Y que hablan de precios altos. Y no comparan, y no se dan cuenta de todo lo que apoya y desarrolla este país, la Dos Pinos. Entonces, el cooperativismo para ellos es un estorbo, y por eso hay que atacarlo. Entonces, desde CONACOP, lo que nosotros creemos es que lo primerito que tenemos que hacer es hacer un trabajo fuerte con los señores diputados, pero también necesitamos hacer otro trabajo fundamental, y es unir al movimiento cooperativo. Si nos dividimos, si llegamos unos con un discurso a la Asamblea Legislativa y otros con otro discurso, unos se reúnen por un lado y otros por otro, nos acribillan. Eso tenemos que evitarlo. Por dicha, en este momento, tenemos la bendición de estar mano a mano con la CPCA y con el Infocop. Y Senecop pues ha venido apoyando también, porque hace 2 años teníamos un Infocop que no salió a defender las cooperativas porque estaba intervenido. Hoy don Johnny está haciendo un gran trabajo y sus compañeros, y sabemos que desde ahí vamos a tener un apoyo para toda esta lucha que ya inicia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en el CONACOP hemos planteado? Que no solamente tenemos que decir que no a los impuestos, y ya lo hicimos, elaboramos una propuesta para decir, nosotros sí queremos apoyar a la reactivación económica de este país. Nosotros sí queremos apostar por la seguridad alimentaria. Nosotros sí queremos fortalecer el sector cooperativo para resolver el problema de empleo que tiene este país. Lo contrario de gravar las cooperativas sería que lo poco que se ha sostenido, que lo poco que no ha cerrado, que no sacrifica sus intereses económicos por encima de las personas, es el cooperativismo. Y eso tenemos que destacarlo y defenderlo por todas las formas posibles. Bueno, don Luis señalaba algo muy importante, ¿cierto? El año pasado, hace varios años ya, ¿verdad?, de que estaba el Infocop intervenido, y hoy lograron rescatar al Infocop. El movimiento cooperativo logró rescatar al Infocop en manos de la politiquería del PAC, porque fue en el gobierno de Guillermo Solís, y todavía en este gobierno se siguió con la intervención. Bueno, Johnny, un gran reto que le queda a ustedes también, respaldar a la CPCA, igual que al CONACOP y a todo el sector cooperativo, de volver de nuevo a poner ese Infocop en donde debe estar, fomentando el movimiento cooperativo, y ahora sobre todo en defensa
de estos grandes intereses que quieren afectar al movimiento como tal. Sí, en realidad pues nosotros estamos trabajando de la mano con la CPCA, con CONACOP y con el CENECOP. Gracias a Dios pues estamos unidos. Para mí es difícil entender a quienes pretenden tener algún conocimiento sobre cooperativismo, la posición de tratar de perjudicar al movimiento cooperativo, en contra de principios fundamentales y el deber del Estado de fomentar el cooperativismo como un mecanismo adecuado para el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Así está definido en nuestra Constitución política. Entonces, ¿cómo es posible que algunas personas quieran cargarlos de impuestos y poner otras trabas al cooperativismo que, como hemos dicho, sí paga impuesto a las utilidades o a los excedentes al momento de entregarlos a los asociados? Sí paga el resto de los impuestos en sus actividades normales. Sí hace una inversión en la generación de políticas públicas, se invierten aproximadamente el 11% del total de los ingresos en caminos vecinales, en infraestructura comunal, en salud, en educación, entre otros muchos proyectos. Entonces, además, se ha dicho que es necesario, y más ahora en este momento de la pandemia, en tratar de generar nuevas fuentes de trabajo y, por supuesto, luchar contra la pobreza. ¿Y qué mejor forma de hacerlo si no es por medio del cooperativismo? En las zonas más deprimidas del país, como han dicho otros compañeros, quienes tienen sus empresas con el único propósito de obtener un lucro, no se van a meter a esas zonas deprimidas del país y zonas pobres. Pero el cooperativismo sí. Y en el mismo caso de San Carlos, veamos el caso de Copelesca, cómo los sectores y las regiones más alejadas y menos rentables económicamente tienen el servicio de electricidad gracias a una cooperativa. Y eso se replica en otros sectores. Así es que el aporte de las cooperativas al desarrollo socioeconómico del país es fundamental. Y cualquier ataque al cooperativismo es un ataque directo a la mayoría de los trabajadores costarricenses. Y ya se dijo, muy bien lo dijo don Luis, la OCDE no dicta directrices obligatorias para el país. Es una simple opinión y que también concuerdo con los compañeros en que eso puede ser compadre hablado, ¿verdad? Que haya surgido desde aquí, que les hayan dicho a los de la OP se metan ahí en ese documento, porque lo que se refieren son como 2 o 3 párrafos en donde dicen que hay que pensar en las cooperativas. ¿Y por qué no dicen que se deben también gravar a las zonas francas, libres, a las zonas francas? Porque los ricos deben pagar más impuestos. O gravar a las grandes riquezas de este país. Porque aquí, si fuera parejo el asunto, pues uno diría, está bien. Pero la mayoría de las acciones económicas que se han tomado en estos tiempos ha sido para favorecer a los grandes ricos y a los grandes empresarios de este país. Pero por supuesto que en estos momentos, don Álvaro y compañeros, el movimiento cooperativo está unido y estamos dispuestos a dar la lucha en el terreno que corresponda, con el propósito
de evitar que se socave este movimiento tan importante para el desarrollo de la democracia costarricense en este país. Bueno, yo le doy la bienvenida al Infocop porque ya teníamos varios años de no escuchar eso desde el Infocop, ¿verdad? Nos alegra mucho, Johnny, porque todos somos cooperativistas y después de ese secuestro prácticamente o intervención que llama el gobierno desde la administración de Luis Guillermo Solís, ahora el Infocop vuelve otra vez a las canchas como tiene que ser y nos alegra muchísimo verlo usted al frente defendiendo el movimiento cooperativo ahí a la par de todos los cooperativistas de este país y sobre todo hablar de unión, como decía don Luis, que es importantísimo porque tampoco podemos negar que el movimiento cooperativo también estuvo dividido en su momento, ¿verdad? Y verlos ahora juntos y también participando con otros sectores sociales en mesas de diálogo, con sindicatos, la iglesia, yo creo que es el momento de que si le socan mucho la faja a este país, como lo están haciendo, el 2021 va a ser un año muy difícil desde el punto de vista social, y es peligroso que haya algún estallido social complicado porque le están jalando mucho el mecate a la yegua, me parece a mí, porque antes hablaban del Fondo Monetario Internacional, ahora es la OCDE, el Chapito Domínguez, y por supuesto que a uno le extraña tanta coincidencia con los sectores económicos de este país, sobre todo cuando se trata de golpear al sector social. Vea lo que está pasando también con las políticas del sector público, grabar al sector público, pero nadie habla de grabar los grandes capitales, renta mundial, de ver esos capitales que ingresan, cómo los fiscalizan, de grabar también a las zonas francas. Y solo tenemos que aportar recursos, los empleados públicos, el sector cooperativo, la base social, golpear la clase media y crear más pobres en este país. Yo quiero que el gobierno, indudablemente, como todos, se pronuncie de cuáles son sus reactivaciones económicas para todos los sectores. Todos tienen que aportar, por supuesto, pero también hay un sector que debe aportar más, que es el que más tiene. Vamos cerrando con Franklin Salazar, que también la CPC ha estado fortaleciéndose cada vez más con su participación. Esta unión que hablaba tanto don Johnny como Luis es importantísimo, y sobre todo, Franklin, hablarnos un poco de ese lobby que a algunos no les gustan, pero que hay que hablar con diputados, porque esta situación, igual que los partidos políticos, a mí me extraña, y si estoy equivocado me corrigen, de no escuchar a un partido, Liberación Nacional, como partido, pronunciándose sobre la situación del sector cooperativo. Si es ahí donde nace básicamente el movimiento cooperativo, impulsado por Luis Alberto Monge, ahí es donde se crea la ley, en fin. Y verlo calladito a mí me preocupa porque igual que los demás partidos políticos deberían pronunciarse sobre todo por los grandes aportes. A veces no saben si es por desconocimiento de lo que significa el sector cooperativo o es porque les conviene mejor quedarse callados. Franklin. Muchas gracias, don Álvaro. Sí, dos cosas quiero apuntar. Una es que efectivamente, como bien has mencionado, en el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez es cuando se le da mayor apoyo al movimiento cooperativo costarricense. Pero precisamente es porque veníamos de una crisis, la crisis de los 80, 81, que todos recordamos tristemente, ¿verdad? Esta pandemia considero que puede ser una gran oportunidad para el movimiento cooperativo, para que el movimiento cooperativo crezca y podamos establecer desarrollo y generar bienestar en todos los rincones de este país, como ya se ha hecho en estos 78 años. Esta pandemia creo que es una gran oportunidad para que el movimiento cooperativo crezca siempre y cuando estemos juntos, como estamos hoy en este programa, Tertulias de Noche. El Infocop, el Cenecop, la CPCA, el CONACOP, todo el movimiento cooperativo junto, y creo que podemos hacer de un movimiento cooperativo algo grandioso. Pero hay un aspecto que quería mencionar con relación a la OCDE. Álvaro, te dejo una tarea. Hay una recomendación de la OCDE previo a incorporarse Costa Rica de pleno en la organización, y es que el país estaba débil en el tema de seguridad alimentaria y le hacían la recomendación al país de que tenía que aumentar su seguridad alimentaria, su soberanía alimentaria, porque estaba importando mucha producción. ¿Por qué? Porque ahí esos diputados liberales no salieron ¿verdad? No se hizo ningún ruido, y más bien del 2014 a la fecha
la producción de seguridad, todos los productos agroalimentarios han ido en caída libre. No, hoy estaban diciendo que había que abrir el sector arrocero porque el kilo de arroz es muy caro en Costa Rica. Exacto, lo estaba escuchando. Y el tema de azúcar, hay muchos que están muy incómodos, ¿verdad? En el tema lácteos, ¿cuál monopolio? Ahí no está una de las empresas más grandes compitiendo. Lo que pasa es que el movimiento cooperativo logró construir, y los productores de leche, una gran cooperativa, ¿verdad? En estos tantos años que tiene Coprole. Pero ¿cuál monopolio? Si ahí está Lala, una de las empresas más grandes del mundo, participando en el mercado nuestro. Pero quería mencionarte eso, Álvaro, y dejarte la tarea. Yo te voy a conseguir el informe, claro, donde OCDE recomendaba que el país tenía que aumentar la producción agroalimentaria, situación que no se ha dado y que no vemos gran movimiento ahí en la Asamblea Legislativa para fortalecer el sector agropecuario. Prueba de ello es todas las movilizaciones que hemos estado viendo esta semana. Bueno, entonces ya quedamos anunciados, todo el sector cooperativo, de que las acciones de parte de ustedes van a seguir. Me parece que es importante que todo el sector cooperativo, que creo que ustedes lo están haciendo, estén informados sobre estas nuevas amenazas, vean las posiciones de los diputados de acá, de San Carleño, sobre este tema, y que también sepan de que el sector cooperativo está unido. Me parece lindísimo estos mensajes que ustedes están mandando de unidad, porque definitivamente va a haber que unirse, organizarse y tratar de pedirle a los diputados que tengan mucho cuidado, porque se están metiendo con una clase trabajadora, social, una organización de base, de desarrollo, que por muchos años ha dado a este país muchísimo y que lo sigue dando y lo dará por siempre, sobre todo en tiempos donde se quiere mayor concentración de la riqueza y los negocios se quieren seguir dando en manos de unos pocos sin pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, me parece que el movimiento cooperativo es ahí, que juega un papel muy importante, sobre todo para seguir teniendo esa base social y solidaria tan importante como lo ha hecho a lo largo de muchos años. Agradecerle muchísimo, Luis. No sé si tienen algún mensaje final que quieran darle a los televidentes. Sí, sí, claro, don Álvaro. Muchas gracias por la oportunidad de estar esta noche acá en Tertulia de Noche, programa que siempre seguimos porque toca grandes temas. Pero también decirle a toda la comunidad de la zona norte, a toda la población, que el tema no es solo contra las cooperativas. Se quiere tocar el sector social. Lo dije un poquito antes, se quiere tocar pensiones, se quiere tocar salud, se quiere tocar aguinaldo, se quiere tocar cosas. O sea, estemos alertas, toda la población estemos alertas. Las cooperativas nos vamos a defender y nos vamos a defender en conjunto con el sector social. Pero es una tarea de todos y todas defender lo que tanto le ha costado a este país. Así es. Franklin. Sí, igual. Bueno, enviarle un saludo y un abrazo a todos los habitantes de la zona norte y aquellos lugares donde está Canal 14. Y igualmente decirles que esta es una lucha que se sigue dando, ¿verdad? Y que vamos a estar permanentemente alertas. Dichosamente hemos estado monitoreando y hay un buen grupo de diputados y diputadas que concuerdan con nuestros pensamientos, ¿verdad? Y vamos a estar muy atentos a esta situación. Muy buenas noches. Don Johnny, un gusto conocerlo. Igualmente, don Álvaro, y quiero agradecerle muchísimo la oportunidad de habernos expresado por este prestigioso programa de Tertulia de Noche. Reiterar que no solamente en esta lucha por nuestra democracia económica en Costa Rica estamos unidos los diferentes organismos del movimiento cooperativo, sino que también estamos unidos con los sectores sociales del país. Y reiterando y ratificando lo que ha manifestado don Luis, nosotros no podemos permanecer tranquilos y observar simplemente los embates que se quieren dar en contra de los trabajadores en términos generales, grabando el aguinaldo, cosas como esas, el salario escolar, grabando aún más los salarios, o sea, impuestos para el pueblo. Y ahí estamos unidos, no solamente los cooperativistas,
entre nosotros, sino también que tenemos que estar unidos con esas causas comunes de todos los trabajadores costarricenses. Debemos construir una patria solidaria, una patria justa y una patria que sea de todos los costarricenses y no solo de los sectores poderosamente económicos en este país. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy, a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que Tertulia de Noche son los miércoles a las 9 y se repite los domingos a las 6 de la tarde. Gracias y nos vemos la próxima semana de nuevo aquí en Canal 14. Que la pasen bien.